Donde voy a compartir con ustedes mi top número 5 de editores de código para este año 2019. Como muchos de ustedes saben, si son programadores, desarrolladores o están empezando en este mundo de crear programas, la mayor parte del tiempo vamos a pasarla utilizando uno de estos editores de código, o incluso vamos a poder utilizar varios de estos editores de código. Así que viene bastante bien conocer cuáles son las opciones, cuáles son las características principales de los editores de código más populares y sobre todo saber cómo utilizarlos en nuestro trabajo. En este video voy a compartir mi top número 5, mi top personal, pero recuerda que hay muchos otros editores y puedes utilizarlos dependiendo de lo que necesites o dependiendo de cuál es tu lenguaje de programación favorito o el proyecto que estás realizando. Así que no pasa nada si tu editor de código no está en mi lista, ya que al final es un top personal. Adicional a todo esto, he elaborado este top de editores basado en los editores de código más populares, los editores de código de más fácil uso, los que son multiplataforma, es decir, se pueden instalar en distintos sistemas operativos, y también los que proveen extender su funcionalidad y extenderlos a través de complementos, plugins o add-ons o cualquier otro código que extienda el editor y permite hacer más cosas. Así que vamos a hablar de los editores de código que no tan solo son populares, sino que también nos permiten extender su funcionalidad y soportar más lenguajes de programación. Así que si eres un desarrollador, un programador o una persona que pasa mucho tiempo escribiendo código y quieres probar nuevos editores o quieres saber cuáles son los editores más populares de este año, pues en este video voy a compartir contigo cuáles son los que yo creo los editores que más te pueden ayudar para mejorar en tu trabajo. Muy bien, antes de que te empiece a mencionar mi top número 5 de editores de código, debo aclararte que hay muchos otros editores de código y que no voy a poder mencionarlos a todos. Tan solo voy a darte una idea de cuáles son los más populares o cuáles son los más utilizados. Pero también hay editores de código que están únicamente para cada sistema operativo. Es decir, hay editores de código que tan solo están diseñados para Mac, otros para Linux, otros para Windows. Por ejemplo, en la plataforma de Mac podemos encontrar editores como Coda2, TextWrangler o TextMate. En Windows podemos encontrar editores como Notepad++, UltraEdit y muchos otros más. En Linux podemos encontrar a Geany o Elementary Code, por ejemplo, que son editores que están dedicados o nacieron básicamente en la plataforma de Linux, pero también algunos casos son multiplataformas, como Geany, por ejemplo. Y si hablamos de los editores de código que podríamos encontrar tanto en la plataforma de Windows, Linux y Mac, podríamos hablar de los editores multiplataforma como Bluefish, Dreamweaver, CoffeeCup, Lighttable, Kodi Anywhere, JEdit, SpaceMax, CommodEdit, Gedit, Blue Gryphon y muchos otros más. Incluso en estos últimos años también hay una tendencia a utilizar editores de código que están funcionando dentro del navegador. Como en más de una ocasión les he mencionado en este canal, hay una tendencia actual de pasar programas que antes tan solo encontrábamos en aplicaciones de escritorio a la plataforma de la web o a la plataforma del navegador. Entre ellos podríamos nombrar a CodeShare.io, Cloud9 o Coder, por ejemplo. CodeShare.io nos permite tener comunicación en tiempo real y compartir el código en tiempo real entre múltiples usuarios. Cloud9 nos permite tener básicamente una nube con un editor e ir probando nuestra propia aplicación dentro de los servidores de Cloud9. Y Coder es una nueva opción a tener un ID muy similar a Visual Studio Code dentro del navegador, y no solamente que es similar, sino que es el mismo motor de Visual Studio Code, así que podrías instalar tus plugins dentro de Coder, podrías crear tus cuentas, podrías crear servidores, podrías crear aplicaciones que utilizarías muy similar a cuando trabajas con Visual Studio Code. Así que también hay opciones nuevas para ir trabajando con editores dentro de la web, pero cabe rescatar que estos editores no son tan populares como el top número 5 que te voy a mencionar. Muy bien, entonces como ya tienes una idea, ahora sí vamos a pasar a mi top número 5 de editores de código. En mi top número 5 no he colocado tan solo un editor de código, he colocado dos editores de código. La razón de que haya hecho esto es porque en la internet hay una especie de discusión acerca de cuál es el editor de código más veloz, cuál es el más moderno, cuál de estos dos es el que provee mayor funcionalidad a los programadores y demás. I mean, why not just use Vim over Emacs? I do use Vim over Emacs. Oh, God help us. Estoy hablando de Vim y Emacs. Estos dos editores fueron creados por programadores para programadores, es decir que su objetivo no es ser el editor de código más amigable posible, sino es ser el editor de código más productivo posible para un programador. Aquí estoy hablando de editores de código que tienen un alto rendimiento, incluso en computadores de bajos recursos, y sobre todo pueden permitirte abrir proyectos enormes con una enorme cantidad de archivos y estar basados a su vez también en las plataformas de Unix. Es decir que ambos editores de código nacieron en la plataforma de Unix. De hecho, ambos son proyectos abiertos, ambos puedes empezar a obtener el código fuente, extender el código original para añadir más y más funcionalidad a estos editores de código. Ambos son multiplataformas, son altamente extendibles, es decir, puedes añadir más y más funcionalidad que puedes encontrar en internet, o incluso tú mismo podrías escribir tus plugins utilizando sus lenguajes de programación de cada uno. La razón principal de que estos editores de código sean tan productivos es porque en el momento de escribir código utilizándolos no vas a levantar los dedos del teclado, todo lo vas a hacer utilizando el teclado y combinaciones de teclas. Es decir, si quieres moverte por
la pantalla para navegar entre el código vas a utilizar teclas. Si quieres escribir un nuevo código vas a utilizar las teclas. Si quieres compilarlo, igual. Si quieres empezar a testear, igual. Es decir, todas las operaciones posibles que puedes hacer dentro de tu editor vas a hacerlo simplemente utilizando el teclado, lo cual hace que ese tiempo que estás utilizando entre mover la mano y el mouse se vaya y tu desarrollo sea mucho más veloz. Pero también como desventaja cabe aclarar que no son nada fácil de utilizar. De hecho, son editores de código que requiere bastante conocimiento y sobre todo requiere que practiques mucho utilizándolos. Así que no vas a lograr una verdadera productividad hasta que conozcas bien el editor. Es por eso que lo he colocado en el puesto número 5, porque no son tan sencillos de utilizar, pero aún así son editores de código con muy buen diseño y sobre todo te permiten crear aplicaciones reales. Y hay muchas personas que son fanáticas del código que lo utilizan bastante, así que vas a encontrar mucho código utilizándolos. En mi puesto número 4 voy a mencionarte un editor de código que no es tan difícil como lo es Vim Emacs. De hecho es bastante simple utilizarlo, pero puede servirte bastante en este año 2019 si eres un desarrollador web o un diseñador web. Es decir, si eres una persona que pasa bastante tiempo maquetando diseños web o creando páginas web o creando las interfaces de una aplicación web, esta aplicación te puede servir bastante. Estoy hablando de Brackets, que es un editor de código que te permite editar en tiempo real tu interfaz de HTML, CSS y JavaScript. Está dedicado específicamente para la web, fue creado por Adobe y aunque el proyecto no es tan activo, aún es bastante funcional. Puedes empezar a utilizarlo para editar en vivo tus interfaces, ir coloreándolas con CSS, ir utilizando un preprocesador y sobre todo es multiplataforma y gratuito, así que puedes probarlo en cualquier sistema operativo que gustes. En el puesto número 3 voy a mencionar a Sublime Text. Sublime Text es un editor de código que ya no es tan popular como lo fue hace algunos años, que era prácticamente el editor por defecto para la web, pero al día de hoy puede ser bastante útil aún debido a que es un editor de código veloz y que tiene una enorme cantidad de plugins útiles para el desarrollo web o para el desarrollo de otros lenguajes de programación. La razón de que sea tan veloz es que está escrito en C++ y tiene una enorme cantidad de código que puedes utilizar para extender la funcionalidad típica del editor. Por ejemplo, puedes abrir un preprocesador, puedes tener autocompletado, puedes empezar a mejorar la interfaz, es decir, cómo luce el editor. Al final es un editor de código que tiene un rendimiento bastante decente en distintas plataformas y aunque no sea gratuito, tiene una versión trial o una versión de prueba ilimitada. Es decir, que puedes descargarlo y empezar a utilizarlo de una manera bastante sencilla sin la necesidad de pagar una licencia. Y también cabe resaltar que es multiplataforma, así que puedes instalarlo en cualquier sistema operativo que gustes. En mi puesto número 2 estoy colocando Atom. Atom es un editor de código que principalmente su enfoque es el desarrollo web, pero puede ser utilizado con complementos para el desarrollo de otro tipo de lenguajes de programación. Por ejemplo, lenguajes como Go, Python, Rust y muchos otros más. Atom también fue uno de los editores de código más populares hace algunos años, pero debido a la aparición del número 1 de esta lista, pues ha quedado en segundo puesto y sobre todo su desarrollo ya no está tan activo actualmente. Pero aún así es un editor que tiene una enorme cantidad de plugins y una enorme cantidad de personas aún lo siguen utilizando, así que viene bastante bien conocer que este editor puede ser una opción para este año 2019. Entre sus características podríamos encontrar que es fácilmente extendible, viene con un administrador de paquetes que nos permite instalar fácilmente a través de consola nuevos paquetes que podríamos encontrar en internet. También tiene un soporte para una enorme cantidad de lenguajes de programación, ya que es uno de los editores más populares y es sobre todo multiplataforma. La razón de que sea multiplataforma es porque GitHub, para desarrollarlo, creó un framework llamado Electron. La razón de que esté comentando esto es porque Electron hoy en día está siendo bastante utilizado para crear aplicaciones multiplataforma utilizando tecnología web. Y en el puesto número 1 vamos a encontrar al editor de código que ya muchos de ustedes conocen, que es Visual Studio Code. La razón de mencionarlo como el número 1 es porque es el editor de código más popular, es fácilmente extendible, hay una enorme cantidad de plugins y comunidad activa que está creando y mejorando el editor. De hecho, tiene actualizaciones cada semana, así que vas a encontrar nueva y más funcionalidad cada vez que visites el editor. También tiene una interfaz que te permite tener autocompletado, te permite integrar nuevos soportes para nuevos lenguajes y la capacidad de poder incluso tú mismo crear tus propias extensiones, plugins y demás. Es decir, en resumen, es el editor de código más activo actualmente y que la mayor cantidad de desarrolladores está utilizando hasta este momento. De hecho, en Stack Overflow es el editor de código más popular hasta este momento. Y también está basado en Electron, que es creado por GitHub. Pero Visual Studio Code está desarrollado por Microsoft. Y aunque sea un proyecto de Microsoft, es un proyecto open source. Eso significa que puedes acceder al código e incluso puedes utilizar el editor en el que está basado, que se llama Monaco Editor, para tú mismo crear tu propio editor. Y otra de las razones por la que este editor es tan popular es porque tiene un buen rendimiento para todo lo que ofrece. Es decir, que Microsoft ha venido desarrollando durante muchos años aplicaciones de escritorio y el desarrollar un editor que integra básicamente lo que ha aprendido durante muchos años hace que sea uno de los editores favoritos de este año 2019. Así que este es el resumen, este es mi top personal de editores de código. Como ves, este video es bastante rápido porque al final hablar de editores de código no es más que hablar de un programa que te permite escribir código y la mayoría de ellos te provee la misma funcionalidad: autocompletado de código, extenderlo con plugins, customizarlo con tus colores y demás. Así que esto sería lo típico. Muy bien, con esto hemos finalizado el video, pero coméntame cuál es tu editor de código favorito o cuál es el editor de código de todos
todos los que te he mencionado que te podría interesar para escribir tus próximas aplicaciones.